Bueno, para conversar sobre reforma de pensiones, reforma tributaria, situación económica, dialogamos esta noche con José Gregorio, exministro de Economía, expresidente del Banco Central, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Podría seguir largamente con su currículum, pero ¿para qué? José Gregorio es un hombre ampliamente conocido y respetado, a quien le agradecemos el que esté esta noche con nosotros en Mega Noticias Plus Prime. ¿Cómo le va, José? Buenas noches. Hola, Juan Manuel. Buenas noches. ¿Cómo estás? Déjeme preguntarle primero por la reforma al sistema tributario, la reforma que logró avanzar hoy día. En términos generales, ¿qué mirada tiene usted respecto de esta reforma que comenzó en discusión antes del estallido social y que en régimen debería recaudar un poco más de 2.200 millones de dólares? ¿Qué opinión le merece esa reforma? No, efectivamente, esta reforma es muy distinto de lo que había ante el estallido social, que era una discusión, el foco era una discusión de si integrábamos y cómo se pagaba la integración, y era una discusión en la parte más alta de los pagos de impuestos, redistribución, que no teníamos claro, pero que la verdad que no era una reforma muy relevante. Esta es una reforma bastante más importante. La reforma anterior era balanceo de 0,3 puntos del PIB, pero no había nada neto. Hoy día hay recaudación neta de poco menos de 1 punto del PIB, lo cual sin lugar a dudas es muy importante para atender de manera responsable las demandas sociales. Así que yo creo que había un cambio muy importante en lo que era la reforma antes del estallido social, de lo que se ha aprobado ahora. Se ha aprobado a partir de esa reforma, pero una reforma que recauda 2.200 millones de dólares, que es un componente bastante importante para un país que tiene muchas demandas sociales y que si queremos atenderlas de manera permanente hay que financiarlas. Ahora, hay quienes piensan que 2.200 millones de dólares no van a alcanzar para financiar las demandas sociales que hoy día se están discutiendo. Por lo tanto, muchos se preguntan si, no ahora, pero quizás en 2 o 3 años y de una manera un poco más estructural y ordenada, una vez que hayamos ya también podido organizar un poco mejor la discusión en Chile, deberíamos tener una nueva discusión sobre el sistema tributario en Chile. ¿Qué opinión tiene usted respecto de quienes plantean eso? Bueno, yo comparto esa posición. Comparto esa posición en primer lugar porque nosotros tenemos una demanda social que requiere mucho financiamiento del Estado. Todos tratan de poner números, pero necesitamos un par de puntos más del PIB de recaudación, yo creo, para poder hacer reformas sociales más agresivas, un ingreso mínimo más profundo en salud, en educación. Hay muchas demandas que requieren mucha gestión, muchos cambios en la forma que se está en esos sectores operando, pero también requiere más recursos. Ahora bien, esta es una primera parte. Una segunda parte, que después vamos a hablar, la reforma de pensiones, que también en cierta medida la reforma de pensiones se autofinancia, porque aumenta la contribución de las empresas para financiar. Pero vamos a tener un requerimiento mayor, de acuerdo a las propias estimaciones, ¿no es cierto?, del Ministerio de Hacienda. Podemos terminar el año 2024 con deuda cerca de 40 puntos del PIB. Tenemos una situación bastante más estrecha desde el punto de vista fiscal. Este año tenemos un aumento muy grande. Esas estimaciones contemplan un aumento bastante bajo en los años que vienen. Yo creo que se va a necesitar, y las demandas va a ser mayor gasto, por lo tanto vamos a necesitar más financiamiento. Y tú tienes toda la razón en que este no es el momento para pensar en un aumento de impuestos. La economía está bastante debilitada, todavía no conocemos exactamente hasta dónde va a llegar la desaceleración, pero claramente una economía en la cual se le ha recortado las perspectivas de crecimiento, lo que era 6 meses atrás, de 2 puntos, 2,5 puntos de crecimiento, y todavía más con un rango bastante incierto. De manera que tenemos que pensar cómo vamos a recaudar más, pero en un momento en que la economía ya esté recuperándose y esté crecimiento, porque no es un momento de aplicar una política fiscal contractiva. Por el contrario, lo que está haciendo precisamente la expansión fiscal es contribuir a la demanda y contribuir a limitar el daño y el deterioro económico. Tenemos además un adicional, ya nos vamos a meter al sistema de pensiones, que es lo que mencionaba José hace un momento, pero a propósito de esta proyección económica del Fondo Monetario Internacional, de hecho, hoy hacía un recorte bastante drástico de las proyecciones de crecimiento para este año en nuestro país. Y déjame agregar otros 2 elementos. Por una parte, estamos viendo una escalada del dólar y una disminución al valor del cobre, producto del coronavirus, que tampoco sabemos qué alcance puede llegar a tener y, por lo tanto, cuáles son los impactos que en un continente tan clave para Chile, Asia, puede llegar a alcanzar. Y como adicional, todavía continúa la guerra entre Estados Unidos y China, que está lejos por ahora de aplacarse. Hay incertidumbre en países latinoamericanos, en fin. Es un año 2020 bien complejo. ¿Cómo habría uno que proyectarlo en lo posible, en lo que uno más o menos tenga cierta certeza, cómo va a ser este año en materia económica?
Bueno, efectivamente, el Fondo Monetario hizo un recorte importante a la proyección, pero no hizo más que alinearse con las proyecciones privadas y con las proyecciones del Banco Central. Estamos hablando de un crecimiento en torno a 1%. De nuevo, con mucha incertidumbre, con un escenario internacional, yo diría, donde se ha aliviado en algo la tensión de la guerra comercial. Vamos a seguir viendo permanentemente escaramuzas, apretamiento de las relaciones comerciales, después se van a relajar. Vamos a tener, por lo tanto, los mercados con bastante volatilidad y nerviosismo, porque el ambiente es incierto, y a esto obviamente le agregamos el coronavirus, que todavía no tenemos una verdadera evaluación, y no sabemos, y ojalá no sea tan desastroso como podría ser, ¿no es cierto? Pero realmente esto también genera temores de qué va a pasar con el ambiente económico global. Es un ambiente económico que yo tampoco quisiera como decir que hay un gran desastre. La economía mundial crece a un ritmo relativamente pausado, las economías emergentes se han estado desacelerando, América Latina está con bastante problemas en muchas partes. Pero bueno, así es como hay que navegar en el mundo, y lo más importante en los países, más allá de estar quejándonos o aplaudiendo lo que está pasando en el escenario internacional, es hacer las cosas y las tareas internas, las cuales en el caso chileno son un tremendo desafío, y que realmente estamos en un punto de inflexión muy importante para lo que puede ser el desarrollo de la economía chilena en los próximos 30 años. Yo sé que es muy difícil poder cuantificarlo, hacer un diagnóstico preciso, pero por lo menos de la mirada de quien conoce los manejos económicos, de quien ha ocupado distintos cargos además, y quien le ha tocado enfrentar otras realidades también en el desarrollo de nuestra democracia desde el retorno, ¿no? A comienzos de la década de los 90. José Gregorio, déjame preguntarte cuánta incertidumbre le genera a una economía como la chilena una discusión como la plebiscitaria y de una eventual nueva constitución. O sea, ese es un dato. Yo diría que es un dato que vamos a tener una nueva constitución. Cómo efectivamente se consiga esto, a partir de cuándo, cómo va a ser el resultado de la elección. Lo más probable es que vamos a tener una nueva constitución en vez de una reforma de la del 80. Es una cosa que se va a determinar en la elección, pero yo diría que todo esto no es demasiado incierto, el proceso. Yo creo que hay más incertidumbre acerca de cómo vamos a abordar este proceso, de con qué seriedad, de cómo esto debiera ser una gran oportunidad para tener, como dicen mucho, la casa común, tener este techo común que nos va a acompañar por muchos años, y donde uno tiene que tener generosidad, tiene que tener una mirada de largo plazo. Uno tiene que entender, y es muy importante que la gente sepa también y tenga muy claro, una nueva constitución no va a resolver los problemas sociales. En particular la política económica, las medidas, todos los temas de asegurar y garantizar los derechos sociales, que son muy importantes como principio, pero su materialización depende de leyes, de política económica, depende de la capacidad que tenga el país, depende de la capacidad que tenga de crecer, de poder recaudar y de poder atender las necesidades que tenemos. La Constitución nos va a dar un marco general, pero una Constitución que permita regular y así ir al detalle de la política económica no es lo que debiera ser mucho más eso, el rol de la ley, de la política pública, de la discusión en el régimen democrático, y eso es algo que vamos a tener que ir viendo cómo se va desarrollando. Es importante que haya un debate serio y que todos contribuyamos a alimentar este debate, esta discusión, para tener al final una constitución que no va a ser el motor del desarrollo, tampoco va a ser el desastre como podrán pintar algunos, pero va a ser algo que yo creo y espero que nos una a todos los chilenos, y bajo lo cual vamos a tener que diseñar nuestras políticas económicas, nuestras políticas sociales, para tener un país que progrese, pero que también tenga inclusión social, tenga unos avances importantes en materia de equidad y de integración, que son cosas que se nos fueron quedando atrás. Ahora, José, déjame preguntarte en esa misma lógica entonces de discusión. Hemos tenido un avance respecto a la reforma del sistema de pensiones, pero en la mirada crítica hay quienes han planteado que se podría haber conseguido más. Considerando que la demanda respecto de mejores pensiones ha estado en la lista de lo que la gente viene reclamando hace rato, ha estado en las calles con movilizaciones hace ya varios años, ¿esta reforma de pensiones avanza por el camino correcto? ¿Es todavía mejorable desde el punto de vista de lo que hemos conseguido hasta ahora? Yo creo, en primer lugar, que avanza por el camino correcto. Este es el cambio previsional más importante que hemos tenido.
El 2008 se hizo el pilar solidario. El pilar solidario fue un pilar aparte del pilar contributivo, para explicar el pilar contributivo en el cual nosotros cotizamos para nuestras jubilaciones. En ese momento se hizo un pilar solidario que fue fuera del sistema contributivo, en el cual se le asegura a todos los chilenos que han tenido incluso muchos muy bajos ingresos, que no podrían haber cotizado, una pensión mínima solidaria, y ahí viene todo el sistema del pilar solidario, con fondos públicos, no es contributivo. Este es el primer cambio fundamental que se hace al sistema contributivo. ¿Y en qué sentido se hace este cambio? Se hace en el sentido de que se aumentan primero las cotizaciones, cosa de las que estamos muy atrasados. Se deberían haber aumentado hace mucho tiempo las cotizaciones. Las cotizaciones van a aumentar en una magnitud bastante relevante. Se va a crear una agencia, como dicen algunos, que va a administrar los fondos del ahorro individual, que es la mitad de este 6%, y esa agencia yo espero que sea un instituto de seguridad social, que sea el que nos vaya diciendo efectivamente si las cotizaciones son suficientes, si el pilar, este ahorro en los otros 3 puntos, que es este ahorro colectivo, ¿no es cierto?, que se hace, es suficiente, cómo lo hacemos para distribuir, para asegurar a todos los chilenos sistemas de pensiones razonables, con ingresos razonables para la vejez, y por eso el ahorro colectivo es básicamente un sistema distributivo, el cual se ha pensado de manera financieramente estable. Es algo que vamos a tener que ver con mucho cuidado. El gran talón de Aquiles de muchos países son sistemas generosos de seguridad social donde no hay manera de financiarlos, y al final terminan con bancarrota de sus sistemas bastante importantes. Ahora, ¿cuánto va al pilar solidario? ¿Cuánto va al pilar redistributivo? ¿Cómo realmente lo vamos diseñando? Una cosa es un acuerdo político de preferencias, de juicios de valor, de cómo nosotros vamos aportando y cómo nosotros vamos premiando el beneficio, el esfuerzo personal y los incentivos a cotizar. Porque cuando uno tiene un sistema en el cual dice, mira, yo te voy a dar pensión independiente si cotizaste o no, la gente no va a tener mucho incentivo a cotizar. Yo creo que hay que fomentar con mucha fuerza la cotización, y la verdad que yo creo, hay algunos que dicen, mira, aquí se pudo haber logrado más, otro que dice se cedió en exceso. O sea, es una discusión política, y yo creo que hay que resolver políticamente con generosidad. Creo que es muy importante tratar de avanzar hacia un acuerdo más general en este tema, un acuerdo que abarque a la mayoría del mundo político, para dar una señal de que podemos llegar a acuerdos, no sobre lo que exactamente queremos, no sobre nuestro ideal, pero sí sobre un sistema que, por ejemplo, en términos prácticos, es muchísimo más redistributivo de lo que había propuesto el gobierno de la presidenta Bachelet. O sea, por eso esto es bastante radical, este cambio, y que vamos a tener que ir viendo y vamos a tener que tratar de buscar un acuerdo, ojalá más amplio, pero yo creo que un gran avance. José Gregorio, en conversación esta noche con nosotros en Mega Noticias Plus Prime, analizando la coyuntura tanto legislativa como económica también. Muchas gracias, José, por estar esta noche con nosotros. Buenas noches. De nada, mucho gusto haber hablado contigo, Juan.